Voy a centrarme en dos o tres aspectos muy concretos en los que me voy a detener un poquito más, porque como ha sido el tema de mi vida, a lo que me dediqué toda la vida, lo puedo explicar con mucha más seguridad, porque yo a lo mejor de política entiendo poco, pero de la política cotidiana que hemos vivido y que estamos viviendo, de eso a lo mejor me siento más seguro y lo puedo explicar mucho mejor. Mirad, como siempre he trabajado con niños, me voy a referir a tres aspectos de los niños: el aspecto familiar, el aspecto escolar y el aspecto de preparación para la vida, el futuro de los niños, ¿no? El aspecto familiar. Yo pongo sobre la mesa la idea de que el mundo financiero de hoy ha decidido vaciarnos de condición de persona, deshumanizarnos, esclavizarnos, convertirnos en cosas útiles. Como tienen los mejores técnicos del mundo a su servicio, técnicos bien pagados, el capital los puede pagar muy bien, han hecho un diseño perfecto de sistemas de deshumanización desapercibida. Y yo creo que una de las primeras, y es la que yo más percibí, porque como estaban trabajando con niños que decían difíciles, es la que yo viví en carne viva y la que percibí y pude analizar hasta el fondo. Mirad, en un momento determinado, años 80, comienzos de los años 80, el gobierno español decide legislar sobre niños. Los niños, digamos que eran siempre como los apéndices de la familia. Se legislaba sobre adultos, pero sobre niños nunca nadie se había parado ni molestado en legislar. Estos diseñadores del futuro desde el mundo, desde el punto de vista del gran capital, estos diseñadores del futuro tenían muy claro que si modificas a los niños, modificas el futuro. Por eso centraron todo su interés en empezar a hacer sus ensayos y sus trabajos sobre niños. Y entonces decidieron legislar sobre niños. A título de anécdota, yo llevaba 10 años trabajando con niños difíciles, y jueces y fiscales, y me mandaban niños difíciles para que yo les atendiera en mi casa. Bueno, pues un día me llaman desde el Ministerio de Justicia. Esto es una anécdota, pero las anécdotas alivian un poco el discurso, ¿no? Un día me llaman del Ministerio de Justicia. Entonces el ministro de Justicia, que era de la UCD, Landelino Lavilla, me llama a mí, a un ciudadano desconocido, maestro de escuela, y me dice: don Enrique, queremos contar con usted porque vamos a elaborar un estatuto del menor que va a modificar totalmente la sociedad infantil española y tal. A mí me pareció alucinante aquello, me encantó, y dije: lo que ustedes quieran. Estuve durante un año trabajando intensísimamente, mañana, tarde y noche a veces, verano e invierno, trabajando en el Ministerio de Justicia junto a otras 21 personas. Recuerdo que, así de las que me quedan en el recuerdo, este cura, que hoy es muy conocido, el del Mensajeros de la Paz, Ángel García, también era miembro del grupo. Todo lo que yo puedo afirmar aquí, él lo podría constatar. Otros no lo pueden constatar. Por ejemplo, uno era un juez de menores, Luis Mendizábal, que el hombre murió de cáncer, entonces ya no contamos con él. Pero éramos 21 personas que el ministro consideraba expertos para elaborar un anteproyecto, o sea, para dar las ideas claves para un anteproyecto de ley sobre menores. Estuvimos un año trabajando. En un momento determinado, al llegar al mes de junio, nos dicen: venga, tienen que entregar su trabajo porque esto nos surge. Esto en pocos meses tiene que ponerse a funcionar y nos surge. Y nosotros nos reunimos, hicimos una síntesis de todo nuestro trabajo y se lo entregamos. Se lo entregamos a don Landelino Lavilla.
pasó el verano, no nos enteramos qué había pasado, no nos dijeron nada, y de repente en septiembre, octubre, yo creo que debió ser en septiembre, vemos que la tele, todas las televisiones españolas hacen propaganda de como ahora estamos en democracia, como ahora ahora los ciudadanos elaboran las leyes, hemos reunido a un grupo de expertos, y yo en la tele me sentía tan orgulloso, los expertos que habíamos elaborado el futuro proyecto de ley de menores, son los ciudadanos los que hacen las leyes y no sé qué tal. Durante una semana nos estuvieron, no daban el nombre de nadie, pero decían un equipo de expertos sobre infancia han elaborado el anteproyecto para el Estatuto del Menor, se iba a llamar, el Estatuto del Menor. Pasan aquella semana o 2 semanas de propaganda en la tele y de repente nos enteramos que van a presentar inmediatamente al Congreso el proyecto aquel. Y nosotros decimos, hombre, si nosotros dimos las ideas, que nos pasen el texto. Como entre nosotros estaba un juez de menores, mismo Mendizábal, yo le dije, oye Luis, vamos al ministerio, que nos pase un borrador para ver lo que van a presentar en el Congreso. Fuimos al ministerio, nos dieron un borrador, nos lo llevamos, nos reunimos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Y dijimos, qué barbaridad. Cualquiera diría que nos llamaron para ir haciendo todo lo contrario. O sea, el diseño que han hecho es la antítesis de lo que nosotros decíamos. Nosotros dábamos un papel predominante a la función educadora de los padres, de los maestros, de la sociedad, a la función educadora. El nuevo texto prescindía y aniquilaba la idea de educador en la vida de los niños, la aniquilaba absolutamente. Total, que dijimos, pero esto... la sorpresa fue mayor cuando presentaron en el Congreso el proyecto de ley y fue aprobada por el PP, por el PSOE, por Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, por el Grupo Canario, por todos, por absoluta unanimidad, sin una pregunta, sin una objeción, sin una nada. Recuerdo que, sobre todo mismo Mendizábal, que era un juez muy joven y yo tenía muchos vínculos con él, empezamos a decir, pero esto es increíble. Él fue a protestar al ministerio, a decir, pero ¿qué han hecho ustedes? Pero nos han engañado, tal. Y le ha dicho, hombre, ¿cómo sois tan ingenuos? ¿Cómo pensáis que vosotros ibais a...? Este proyecto de protección jurídica del menor, que ahora se llama así, Ley de Protección Jurídica del Menor, no Estatuto del Menor, este proyecto fue elaborado por la policía en Schengen para toda Europa. El proyecto que el Parlamento español aprobó por unanimidad como una ley española, la elaboró la Ley de Protección Jurídica del Menor, la elaboró la Interpol en Schengen para toda Europa. Y luego, años después, con el primer PSOE, me enteré que le impusieron desde Europa el imponer lo mismo en toda América Latina. Y curiosamente en América Latina se llama como se llamaba el que nosotros decían que habíamos hecho, el Estatuto del Menor. Aquí tenemos la Ley de Protección Jurídica, pero en Argentina y en Brasil, por ejemplo, tienen el Estatuto del Menor. Y la propaganda que se hizo con los mismos carteles de propaganda que en España. Y todo lo que se dijo en Argentina se dijo con las mismas frases que el PSOE había dicho en España. Quiero decir, en ese momento yo descubrí que la noción de política pues era una noción bastante equívoca, porque aquí los ciudadanos españoles estábamos comulgando que acabábamos de entrar en democracia, y resulta que el gran capital había hecho una legislación para todo el mundo, para todo el occidente entonces conocido, es decir, no sé si China y Rusia, pero para el resto del mundo.
la policía lo había hecho desde instancias del gran capital para todo el mundo. ¿La Interpol? La Interpol. Sí. En Schengen. La Interpol desde Schengen se elaboró el texto de la Ley de Protección Jurídica del Menor. Bueno, ¿cuál es, en mi opinión, lo terrible de la Ley de Protección Jurídica del Menor? En mi opinión, lo más terrible de la Ley de Protección Jurídica del Menor es que es una ley de desprotección jurídica del menor y de su familia. Los que saben de estas cosas suelen hacerlo así. Una cosa denominarla por su contrario, para generar confusión, equívoco y no saber a qué atenerse. Se trataba de elaborar una ley de desprotección de la familia, y para eso crearon la Ley de Protección Jurídica del Menor. A partir de ese momento, permitidme aquí que también he hecho otra idea para explicar un poco mejor esto que estoy diciendo. Mirad, en nuestra cultura occidente, los niños, por motivos biológicos, siempre fueron propiedad de sus padres. Bueno, en la época de los griegos era tan estricto esto que si un niño nacía con malformación, la ley permitía a los padres arrojarlo por el monte Teijeto, despeñarlo para prescindir de él. Es decir, entonces era tan propiedad que era a vida o muerte. Afortunadamente, a lo largo de siglos, Occidente fue depurando un poquito esa propiedad y poniéndole límites, y bueno, el derecho penal español siempre defendió la propiedad sobre los hijos, pero prohibida el asesinato, prohibida la utilización para robo, prohibida. O sea, con límites. Bien, en Occidente, para simplificar a donde yo quiero apuntar, en Occidente los niños eran de sus papás, para bien y para mal, pero eran de sus papás. En un momento determinado, cuando la revolución bolchevique se planteó, pero bueno, los niños ricos, de papás ricos, tienen garantizada la riqueza, los niños de papás pobres tienen garantizada la pobreza. Esto no es razonable, es bastante más razonable que haya una equiparación. Por eso los niños no pueden ser de sus papás, porque si son de papás ricos son ricos, y si son de papás... No, los niños tienen que ser todos iguales, tienen que ser del Estado. Entonces, el mundo bolchevique planteó: los niños no son de la familia, son del Estado. A partir de ese momento se crearon los dos frentes ideológicos sobre la familia, que son clásicos. Yo durante todo el siglo XX, que es mi siglo, más que el siglo XX, bueno, pues lo que he vivido es una permanente confrontación entre la ideología estatalista, los niños son del Estado, y la ideología liberal, los niños son de propiedad privada. ¿Quién me iba a decir que la Ley de Protección Jurídica del Menor es genial? Es alucinante, es deslumbrante. Porque dice: tenéis razón, los dos tenéis razón. Los que opinan que son de sus papás, son de sus papás. Los que opinan que son del Estado, son del Estado. Tenéis razón. ¿Cómo es posible la cuadratura del círculo? ¿Cómo es posible que dos opuestos sean lo mismo? Con la Ley de Protección Jurídica, ¿no? Mirad, los niños, en un sentido, son de sus papás, en otro sentido, son del Estado. Los niños cuyos papás garantizan que tienen medios para cuidarlos a su gusto, son de sus papás. Dicho de otro modo, los niños ricos son de sus papás. Y los niños cuyos papás no garantizan que puedan darles un futuro brillante, igual que los otros, esos niños son del Estado. Y a partir de ese momento, en España se han puesto a expropiar niños que eran de sus papás para que fueran de utilidad del Estado.
A lo mejor resulta fuerte esto que voy a decir, pero lo digo ante una cámara de televisión y no me arrepiento con todos los riesgos que ello suponga. España, después de Estados Unidos, es el primer traficante de niños del mundo. Nunca se han robado. En ciertas épocas incluso empezaron a montar la gran campaña de las monjitas que robaban niños para Franco. Eso era para ocultar que nunca se robaron tantos niños españoles y extranjeros desde España como en los años 80 y 90. Nunca se robaron tantos niños. Yo, que trabajaba con niños marginaditos, era raro el día que no me enteraba que en un hospital de Madrid iban una trabajadora social de la comunidad y un guardia urbano a la puerta del hospital para quitarle el niño a una mamá. ¿Por qué? Porque era una mamá o demasiado joven o demasiado sin familia y se le podía quitar el niño. Aquí se han robado niños a mansalva, hasta el extremo que se han enviado aviones a Kenia para llenarlos de niños que decían que sin familia y luego allí se quejaban que eran robados de sus familias y llegaban a Barcelona y se distribuían para toda España y para toda Europa niños negritos que de 1 año, 2 años, 3 años son tan monos y se venden tan bien, se venden. Vamos a ver, voy a hacer también una aclaración sobre esto, ya dejo el tema para pasar al siguiente. Yo hace poquito a una familia de Camerún, una comunidad, la comunidad cántabra, a una familia de Camerún le ha arrebatado a un niño, le ha dejado los otros 2, pero le ha arrebatado a un niño. Yo en Santander he dicho en público, como digo ahora, que la comunidad cántabra ha robado a esa familia un niño y me han denunciado ante el juzgado de lo penal, porque aluden contra la comunidad cántabra. Y tenían razón. Antes quitaban un niño y era un robo. Ahora quitan un niño y es una expropiación. La diferencia entre la expropiación y el robo es que el robo te lo arrebatan por la cara y la expropiación te lo arrebatan por la ley. Claro, como yo no soy jurista, no tengo por qué saber estas disquisiciones. Cuando yo hablo de robo, hablo en el sentido ciudadano de robar, que a uno le quitan algo que tiene. Bueno, pues no, tenemos que ser cultos y tenemos que cultivar nuestra lengua. Ahora digo que expropian niños y ya me dejan en paz los jueces. Claro, les cabreó muchísimo que yo me inventara la palabra expropiación aplicada a estos casos. Pero ya no me voy a meter mano. También esto viene a explicar algo que antes mencioné, y es que hemos sustituido la ética por la estética. Con tal de que se guarden las formas, se pueden hacer las mayores canalladas del mundo. Bueno,